Leí una vez en un libro que el servicio empieza en casa y considero que es importante porque se ha topado muchas veces personalidades de cualquier ámbito. Dice, toda la gente amaba a mi papá o a mi mamá por la persona que fue, pero no lograron convivir con él y era totalmente lo opuesto. Entonces, ¿cómo querías que era un dinosaurio? No sé, vos, dinosaurio. ¿Y cómo habla un dinosaurio? Pensé. Entonces, hicimos varias intenciones, terminó siendo un dinosaurio caricaturesco. Era similar al gallo Claudio. Decía, ¡Oh, yo quiero tener las cosas para que los niños puedan compartir conmigo! Interesante pregunta. Con la voz se nace, pero se educa. He escuchado a muchos colegas decir, cuando alguien le dice, tiene la voz, y empiezan a hablar así todo el tiempo. Fíjate que, de hecho, yo crecí con la vieja guardia, se le llama a la locución anterior, en donde el locutor institucional era institucional y punto. El locutor promocional se dedicaba a eso y se acabó. El locutor que hacía algunas caracterizaciones tenía un plus encima de los otros, pero generalmente era muy caricaturesco, ¿verdad? Y existían muchas cosas interesantes. Pero en las reuniones, cuando yo llegaba, yo hacía sonido para los eventos de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, sin saber que yo iba a llegar a ser uno de sus miembros también en un momento determinado. Se oían las reuniones de los locutores y lo único que se escuchaba cuando estaban hablando en una reunión era... porque todo el mundo quería hablar así. Fíjate que yo estoy pensando, no, fíjate que yo estoy de acuerdo con... Y siempre todos tenían esa situación muy importante. Igual los promocionales, también ellos se diferenciaban porque decían siempre se ven juveniles, siempre se ven alegres, en comparación a otros que tenían que ver así, que era lo tradicional, una voz pastosa, una voz correosa. Sí considero que uno tiene que educar su voz. Las mujeres y los hombres, cuando le dicen a alguien, tenés buena voz, yo no considero que sea importante el hecho de la voz que sea buena o mala. Dicho sea de paso, yo no considero que tenga una buena voz, yo lo que tengo es un buen dominio de la misma. Tengo técnica para utilizarla. Y eso me ha ayudado a hacer comerciales que van desde ¡Acete grande! ¡Pasa campero por una telepizza con jamón! Y luego pasamos a Seguros Universales, su aseguradora. Y de repente en un intermedio con Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y luego finalizamos con Agua Pura Salvavidas, la más confiable y segura. Hemos visto en un pequeño momento cómo utilizar la voz fácil dentro de una amalgama de comerciales. Y podríamos utilizar también algunas otras intenciones en caracterizaciones que se han realizado. Pero quería enfatizar que mis compañeros, colegas que se dedican a esto, una vez que se le dice que tiene buena voz, ahí se quedaron y pues creen que la voz es todo. Yo creo que la voz es solo un vehículo, realmente lo grande es hacia donde uno va a llevar ese vehículo. Considero que es nuestra obligación, los que nos vamos a dedicar a la comunicación social, tener una buena fonación, una buena dicción, una buena entonación de las palabras. Y tenemos que hacer la diferencia entre los demás. Yo he escuchado colegas que dicen, hola, ¿cómo están? Buena onda, que están con nosotros. ¿Estás llamando de me llamaste? Nadie habla así en la vida real, para empezar. Y el llamaste pon una S al final en donde no debe existir. Y son locutores. Y entonces la gente que está escuchando al otro lado dice, si así habla él, que es el que sabe, o ella, que es la que sabe, pues así tengo que hablar yo también. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo fue que viniste? ¿Te mojaste? Y nuestra obligación es hablar bien. Tenemos el lenguaje más lindo que existe en todo el mundo y lo estamos destruyendo en muchas áreas. También considero que es importante que nosotros tenemos que saber utilizar nuestro diafragma bueno, porque de ahí es donde realmente nace una buena locución, la respiración diafragmática. Y hay personas que todavía están dentro del medio bregando una buena cantidad de años y aún no saben ni siquiera en dónde está su diafragma. Como te decía al principio de la entrevista, yo empecé a los 9 años de edad. Me llamaron para hacer radioteatro en unas radios en AM.
la verdad que tuve la oportunidad de ingresar. Posteriormente estuve estudiando con Hilda Castro de Noguera. Estuve haciendo radioteatro infantil en TGW. Estamos pasando de los 9 a los 11, 12 años. Cuando empecé a cambiar de voz eran entre 14 y 15 años empecé a cambiar de voz. Me despidieron de la empresa y dijeron: aquí se acabó el locutor, se acabó el niño maravilla, por así decir, porque me sabía de todas. Y pues se acabó, ¿verdad? Fue bueno mientras duró y no más. Me recordé de los cantantes de un grupo juvenil en esa época que se llamaba Menudo, que al llegar a cierta voz o a cierta edad, chao chao, porque ya cambiaste de voz y ya no vas a pegar. Entonces, la verdad que sí me influenció mucho esta situación. Luego yo decidí estudiar perito en mercadotecnia y publicidad, que era una de las carreras jóvenes que había en Guatemala en esa época porque me gustaba la publicidad. También dentro de la misma carrera fue cuando yo empecé a trabajar en una estación radial que estaba en ciernes. Solo trabajaba en AM y yo llegué solo a aprender a operar. A fin de ese mismo año 87, yo estaba recién cumpliendo los 17 años y salí al aire el FM, iba a trabajar 24 horas al día, había más oportunidad de trabajo y lo hicimos. Estoy hablando de que pasamos de niño a un preadolescente y luego un adolescente, posteriormente a un preadulto mayor, 17 años. Desde los 17 años hasta el día de hoy, de 1987 a la fecha, estamos trabajando, ya tenemos 28 años trabajando como locutor, sin interrupción, más los 3, 4 años, 5 años que trabajé como locutor infantil. Creo que pues existe una amalgama de edades en donde uno puede trabajar. Creo que lo importante es saber diferenciar las cosas y saber cómo manejar los tiempos y entender cuáles son las tendencias en cuanto a locución para saber manejarlas a un futuro. Se puede pues trabajar con respecto a lo que están haciendo algunos locutores en el extranjero, marcando una pauta para seguir o tratando uno de innovar intenciones, tener un distintivo en la voz y decir, tiene un plus encima de los otros locutores, es decir, un sello de identificación personal para que lo sigan llamando a uno. Muchas personas que empezaron la carrera conmigo en la edad infantil, no sé qué se hicieron, otros que estaban a principio de mi vida de adulto joven, tampoco existen. Quizás a lo sumo habrán 2, 3 personas de los que empezamos esa carrera, luego los que estudiamos y los que seguimos. Quizás dejaron de trabajar cuando tenían unos 28, 29 años y acabó y eran obsoletos. Y yo tengo 45 años y sigo trabajando en esto y todavía no me rindo. Todavía creo que hay para rato algunas cosas importantes que hacer. Si de verdad le gusta, pues uno tiene que aprender cuáles son las situaciones, el ABC de todo trabajo para empezar a entrar de lleno. Yo le daría el consejo que nunca se rinda, que si tiene la madera para hacer la locución, que no se base solo en la voz, que estudie mucho, que practique, que busque formas de reinventarse, que haga cosas que otros no hacen, que escuche diferentes intenciones de locución para formar un estilo propio, no parecerse a nadie. Hoy en día todavía se pone en práctica mucho esa situación de parecerse a tal, o mira, voy a imitar a tal, y lo hacen bien, pero dejan de ser ellos mismos. Creo que es muy importante siempre estar a la vanguardia en cuanto a los nuevos cánones que se dictan cada cierto tiempo en cuanto a la locución, tener una técnica, aprender mucho en la técnica. No solamente es la locución, es realmente lo que había hablado, la respiración, fonación, entonación y dicción tienen que ser muy, muy buenas, practicarlas todo el tiempo. Yo me subía a los buses y pues iba todo el tiempo practicando mi locución y la gente decía, este pobre loco va hablando solo. Y al día de hoy este pobre loco sigue trabajando de lo mismo y gracias a Dios a todo el tiempo de práctica que se realizó, sigo haciendo las cosas que soñé hacer y todavía tengo aspiraciones para hacer algunas cosas más. Otra de las cosas que yo tengo que
aconsejarles es que se la crean, que busquen la forma. Si alguien les cierra la puerta en la cara, toquen la puerta. Me recuerdo ahora a la película de Will Smith, En busca de la felicidad, que le dice el padre al hijo: no permitas que nadie te diga nunca que tú no puedes hacer nada. Nunca permitas que nadie te diga que tú no puedes hacer algo. Ni siquiera me lo permitas a mí, que soy tu padre. Porque el cielo es el límite y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Doy vuelta a ver. Con todo gusto. Ojalá que llene las expectativas. La mejor salsa de tomate es Cairns. Ketchup Cairns. El sabor del tomate. Agua pura salvavidas. La más confiable y segura. Disfrútala. Solo con Movistar tenemos lo mejor. Movistar, conectados podemos más. Recuerde adoptar más dinero con Banrural. Abre o incrementa tu cuenta de Banrural para ganar más dinero. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La nueva Shell V-Power Nitro Plus fue creada para que usted tenga lo mejor en su automóvil. Nueva Shell V-Power Nitro Plus. Búsquela en nuestras estaciones Shell identificadas. En Cementos Progreso, estamos haciendo las cosas importantes para que usted las conozca. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. La República del Cuate Brava. Estamos haciendo cosas impresionantes. Disfruta Brava. Esta es la cerveza Modelo Especial, hecha con dedicación especial. Casa Claro, el mejor internet. Alegría y satisfacción al mejor precio. ¡Claro que sí! En Banrural te deseamos todo lo mejor en este mes de la patria. Feliz mes de la patria te desea Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Seguros Universales le tiende a usted la mano cuando más lo necesita. Seguros Universales, su aseguradora. Shaka-Laka presenta Shaka Tiger con sabor a chocobanano. ¡Prueba la magia! Tu hogar es único, como único es el sabor de los frijoles Ducal. Frijoles Ducal, desde siempre mis frijoles. Ilumina FM, más que alegría, una radio que te ilumina. Llegó el momento de nuevas experiencias. 72 canales de películas, 43 canales de deportes y mucho más. Llegó el momento de Tigo Star. Espero que les haya gustado. Que Dios les bendiga.